Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa favorito de la barra de Radio Sicaju. Felices audiencias. El día de hoy serán antes maestras, sean bienvenidas. Sin embargo, le damos también la bienvenida al maestro querido y respetado Benjamín Muñiz. Placer Amigo Benjamín, ¿cómo saludarte. estás? Sabes el estima que te tengo y sobre todo el estima que le tengo a nuestra gran invitada el día de hoy, la maestra Ivonne Ruiz Cerón, una luminaria en el tema de Mm. justicia penal para adolescentes. Hola, hola. Bienvenida, maestra, es tu Muchas, casa. muchas gracias. Pues saben que a mí me da un montón de gusto verlos a los dos. Creo que siempre son un gran equipo, son el bien y el mal, pero me encanta verlos juntos y bueno, sobre todo compartir un ratito con ustedes. Muchas, muchas gracias por la invitación. Tan solo verlos ya me pone de súper buenas. Mientras no digas quién es el bien y quién es el mal, mi querida maestra, Bueno, todo está bien. Dejémoslo al criterio del muy bien. público. Es un hecho notorio, ¿no? Yo creo que quién es el quién. Pero bueno, maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estos dos patanes del derecho. Es un placer para nosotros que estés acá con nosotros. Maestra querida, pues vamos a hablar un poquito respecto a medidas de sanción. ¿Qué son las medidas de sanción, maestra? Mira, yo creo que justo ese es el punto interesante y yo creo que es en lo que tal vez pudiera distar más un procedimiento de adolescentes y de adultos. Esto porque yo siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que nos establece nuestro artículo 18 constitucional, sobre todo porque es una cuestión muy común de personas que no conocen el sistema de adolescentes que de pronto hablen de penas. Yo creo que es muy, muy común escuchar que las personas digan, es que no es justo que las penas en adolescentes sean tan cortas. Y bueno, pues desde ahí encontramos la primera situación, que tenemos que tener muy, muy, muy claro que en adolescentes no tenemos penas. La ley no nos habla de penas, no es un derecho con una intención punitiva. Sabemos que es un derecho con una intención socioeducativa. Entonces, tenemos que ver ahí que precisamente el artículo 18 constitucional es el que nos establece qué tipo de medidas son las que podemos llegar a aplicar a las personas adolescentes. Entonces, lo primero que tenemos que, este sistema estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en procuración e impartición de justicia para adolescentes. Y a continuación dice el punto central al que quiero llegar. Y dice, se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Es decir, aquí tenemos que tener muy claro esto, que constitucionalmente no tenemos penas, tenemos medidas y esos tipos de medidas esas medidas van a ser de tres tipos: medidas de orientación, medidas de protección y medidas de tratamiento. Y yo creo que eso es lo que complica mucho a la población en general comprender, porque tenemos muy, muy arraigado la idea de pena, la idea de pena, la idea de castigo, la idea de que si haces algo malo, tengo que responder haciéndote sufrir casi, casi. Y nos cuesta mucho trabajo entender cómo a alguien que cometió una conducta se le pueda dar una medida de protección, una medida de tratamiento, una medida de orientación. Pero bueno, pues eso es justamente lo que nos establece nuestro artículo 18 constitucional y precisamente nos dice sobre qué base vamos a atender para dictar qué medidas de estas. Y dice lo que ya comentaba hace un momento, que va a ser atendiendo a la protección integral y al interés superior del adolescente. Y esa protección integral que le encontramos prevista en el artículo 13 de la ley y el interés superior en el artículo 12, nos habla de qué es lo que estamos buscando. Y en esta protección integral lo que vamos a buscar es el tratar de que se respeten todos los derechos fundamentales que puede tener el adolescente, y esta protección integral va a ser pues para procurar que todos sus derechos del adolescente puedan ser maximizados y sobre todo aquí en lo que vamos a procurar pues va a ser el pleno desarrollo de sus competencias y capacidades por parte del adolescente. Entonces,
Es en lo que nos tenemos que enfocar en este sistema. Por más trabajo que nos cueste, por más difícil que sea entender por qué voy a tratar de generarle capacidades y competencias a una persona que está señalada por haber cometido un hecho señalado como delito, eso es lo que nos prevé la ley. Y por otra parte, vamos a ver que el mismo artículo 13 nos prevé que esto va a ser para asegurarle mejores condiciones para su desarrollo, tanto físico, psicológico y social, en condiciones de dignidad. Entonces, lo que nosotros buscamos en esta protección integral es eso, es cómo le voy a asegurar mejores condiciones a ese adolescente para ese tipo de desarrollo. Y bueno, les decía yo, esto también con fundamento en el artículo 12. Maestra, tocas un punto que justo el sábado platicamos, no me acuerdo qué día platicamos con Benjamín. Fíjate que tú conoces evidentemente al doctor Hidalgo Murillo. En alguna de sus pláticas nos decía, es que yo no entiendo a ustedes litigantes por qué no hacen un control difuso de constitucionalidad cuando les imponen una medida de sanción de internamiento. Porque el 18 constitucional dice, las medidas son de orientación, protección y tratamiento. En ningún momento tocan el tema de medidas de sanción como tal, ¿no? Entonces, yo lo hice, he de confesar que caí en su trampa. Bueno, no, no en su trampa, sino que intenté con mera fines didácticos hacer este ejercicio de difusión de constitucionalidad. Obviamente la juez me dijo no, porque adelante sí habla del internamiento. Entonces, con este contexto que nos das, las medidas de orientación, protección y tratamiento, una de esas medidas puede ser el internamiento, pero siempre y cuando para que cumpla los fines del proceso, ¿no? Que es un tema socioeducativo y una reintegración social familiar, ¿cierto? Así es, sí, justo yo creo que ese es el criterio que yo tendría, que esas medidas, hay veces que tomamos simplemente el internamiento como una sanción o lo tenemos pensado como en el común de la sociedad como un castigo, pero yo creo que en muchas ocasiones un internamiento incluso puede llegar a ser hasta una medida de protección, una medida de tratamiento y una medida de orientación. Es decir, no creo que se contraponga el internamiento a esto. Yo en algunas ocasiones he puesto un ejemplo que creo que viene perfectamente al caso. Teníamos una chica adolescente que le da varias puñaladas a su novio, lesiones que pusieron en peligro la vida. La jueza en ese momento determinó el internamiento y la sala, posteriormente en apelación, revoca el internamiento y dice que por cuestiones de género y otras cosas y el interés superior de la niñez le otorga una medida en libertad. Hasta ahí hubiera parecido bien, pero yo creo que aquí la sala no consideró las condiciones individuales, sociales y familiares de esa adolescente. Esto sucedió en época de pandemia. Resulta que a los 3 meses nos informa el centro de internamiento, yo ahí estaba como juez de ejecución, nos informa el centro de internamiento que esta chica no está cumpliendo, que no tiene un trabajo fijo y que no está acudiendo a sus sesiones de psicología y trabajo social. Entonces, citamos a la chica para su audiencia de modificación de medida por incumplimiento, porque así nos lo solicitó el Ministerio Público. Y cuando llega le digo, mira, ¿sabes qué? Pues ahorita pásame algún número para localizar a tu mamá, para que venga, para explicarle y que pues también ella vea por qué no estás cumpliendo, etcétera. Y me dice, no, pues no creo que venga. Dice, hace aproximadamente un mes yo tuve un aborto en las calles y ella nunca fue a verme, aunque yo le pedí que fuera. Yo vivo en la calle, duermo en un parque, era pandemia en ese tiempo y dice, entonces yo normalmente era mesera en restaurantes, ahorita pues con la pandemia los han ido cerrando, por eso no tengo un trabajo estable. Me dieron las sesiones de psicología y trabajo social, quieren que me conecte en línea por la pandemia y pues yo en mi celular a veces no tengo ni crédito, es muy difícil que yo tenga crédito para tomar una hora de sesión en psicología y una hora de sesión en trabajo social. Entonces, aquí yo pensaba, dije, bueno, es que aquí la medida de libertad, aunque es una libertad, realmente no atendía a la orientación, la protección y el tratamiento de esta chica, tomando en consideración sus circunstancias individuales, familiares y sociales del momento. Entonces, aquí creo que incluso, por extraño que parezca, el internamiento bien pudo haber sido una medida de protección hasta un provisionalmente, bueno, considerando que el hecho señalado como delito sí ameritaba, de acuerdo al 164, un internamiento. Claro, es que justo, bueno, no sé si le ha pasado, maestra, pero
es el gran conflicto que tenemos en adolescentes, ¿no? La otra vez platicábamos en clase, por ejemplo, justo con el doctor Hidalgo Murillo, les intentaba de permear a los alumnos el tema de, pues es que a veces va a ser necesario un internamiento. O sea, a veces aunque nosotros, litigantes, nos contraten para que sea libertad, pero según el caso en específico, el internamiento va a ser la mejor medida, ¿no? Y yo creo que hay muchos casos en los que justamente el internamiento va a ser la mejor solución para los fines, ¿no? Maestra, hemos hablado del internamiento, pero ¿existen más medidas de sanción? Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que ahí es justo lo que decía hace un momento de las diferencias principales entre el sistema de adolescentes y de adultos. Porque en adultos sabemos que nos dice, no sé, delito de lesiones, fracción tal, multa o internamiento de tanto a tanto. Violación, internamiento, no sé, de 10 a 40, etcétera. Es decir, simplemente en adultos lo que se nos permite es el internamiento como consecuencia casi única y bueno, independiente de reparación de daño y otras cosas, no hay multa. Pero el internamiento como consecuencia principal y lo único que nos permite es la graduación entre qué temporalidades. Y la ventaja o lo bueno precisamente en adolescentes es que aquí sí vamos a tener un catálogo bastante extenso en cuanto a qué tipo de medidas vamos a tener en adolescentes. Y precisamente vamos a tener medidas tanto en internamiento como medidas en libertad. La ley hace esta diferenciación y esto pues va a ser derivado de varios puntos, ¿no? Tanto dependiendo de qué tipo de conducta haya sucedido, obviamente de la edad del adolescente, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto vamos a tener que nuestra legislación en el 155 nos habla de los tipos de medidas de sanción y dice que les podemos poner perdón, no privativas de libertad. Y nos maneja, por ejemplo, amonestación, apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, supervisión familiar, prohibición de asistir a determinados lugares, conducir vehículos, utilizar instrumentos, objetos, productos que se hayan utilizado en el hecho delictivo, no poseer armas, abstenerse de viajar al extranjero, integrarse en programas especializados en teoría de género, en los hechos tipificados como delitos sexuales y libertad asistida. Todas esas, entonces, son un cúmulo de posibilidades tan solo de formas de lograr una medida en libertad. Entonces tenemos todas estas posibilidades para estar en libertad, que obviamente pues ya van a atender a qué necesita ese adolescente, ¿no? ¿Qué medidas de orientación, de protección, de tratamiento requiere? Y aparte ya en la fracción segunda, nos marca las medidas privativas o restrictivas de libertad. Y aquí concretamente nos habla de tres, que sería la estancia domiciliaria, el internamiento y el semi-internamiento o internamiento en tiempo libre. Entonces, si vemos, tenemos un catálogo bastante amplio, a diferencia de adultos que nada más graduamos entre temporalidades, aquí tenemos mucha posibilidad. Perdónenme, voy a silenciar tantitito mi audio porque estoy un poquito mal de gripa, déjenme. Gracias. Sí, amigos, justamente digo, todos los que nos están viendo, como bien refiere la maestra, el tema es que en adolescentes, porque hay ese abanico de posibilidades o esa alta gama de medidas de sanción, pues porque justamente no podemos ceñir únicamente a una prisión, ¿no? Mucho menos una multa. Evidentemente, los adolescentes, por ser un grupo social económicamente no activo, normalmente no van a poder tener un tema de una multa o algo así, ¿no? Pero pues, la intención es esa, buscar el tema socioeducativo. Por ahí, si no mal recuerdo, amigo Benja, la observación general número 24, que es la que habla de la delincuencia juvenil. Esta también nos habla respecto a que la medida de internamiento pues va a ser como última ratio, bueno, la excepcional y por el tiempo más breve que proceda, ¿no? Pero siempre es con esos fines, buscar el tema socioeducativo. No es una pena, ¿no, amigo Benja? Es correcto, amigo. Y justamente respecto a eso me gustaría hacerle una pregunta a la maestra Ivonne. La ley establece de manera clara que las medidas de internamiento, tanto medidas precautorias como medidas de sanción, deben de ser consideradas de carácter extremo y por el menor tiempo posible. Incluso el 122 de la ley, si no mal recuerdo,
establece que no podrá haber una medida cautelar de internamiento que exceda de 5 meses. No obstante lo anterior, los jueces de control de repente determinan la subsistencia de esta medida de internamiento aún después de los 5 meses, tomando en consideración los derechos de la víctima. En ese sentido, y diversos tratados internacionales. En ese sentido, la maestra Ivonne hace unos minutos hablaba del interés superior de la infancia, y de acuerdo con la Convención de Derechos del Niño y con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debemos entender el interés superior como la prevalencia que se le da a los derechos de los adolescentes, bueno, niños y adolescentes, sobre cualquier otro derecho que pudiera estar en pugna. Entonces, si el 122 es tan claro y la propia ley establece que debe ser de manera excepcional y por el menor tiempo posible, ¿por qué puede llegar a subsistir la medida cautelar de internamiento, aunque la ley establece prisión preventiva, no sé por qué, por más de 5 meses? Mira, aquí sí, efectivamente, hay partes de la ley en donde le dice internamiento preventivo y partes de la ley donde dice prisión preventiva, como que no hace distinción, lo maneja en algunas partes de una forma y en algunas partes de otra. A mi criterio, la única causa por la que pudiera extenderse sería por acciones defensivas. Es decir, vamos a suponer que yo como defensa interpongo un amparo y no me lo resolvieron en los 5 meses, digo, aunque debiera, ¿no? La autoridad federal también atenderá esto eh, y que bueno, ahí por esta acción defensiva hubiera retardado más de los 5 meses, pudiera continuar, pero cuando fuera causas netamente imputables a Ministerio Público, a asesoría jurídica, ahí creo que no, porque ahí sí sería totalmente violatorio del derecho del adolescente, ¿no? Y ahí creo que sí, en muchas ocasiones he comentado que a veces es muy de tiento, muy de pensarse, si interponemos, por ejemplo, algún amparo en materia de adolescentes por la cantidad de tiempo que se están tardando. Entonces dices, oye, es que antes de los 5 meses no. Entonces, tuve alguna vez un asunto en el que habían tardado ya bastante tiempo en resolver el amparo y resulta que cuando al final lo niegan y cuando se llega a juicio, pues se dicta la libertad, ¿no? Se dicta el fallo absolutorio. Entonces dices, bueno, pues ¿para qué me dicté o para qué me aventé un amparo y tantos meses cuando en realidad no? Yo creo que ahí sí tenemos todavía una situación de problema con la federación, ¿no? Creo que lo hemos comentado en muchas ocasiones que aunque decíamos hace rato que el artículo 18 constitucional ordena tanto a la federación como a los estados el crear un sistema integral de justicia para adolescentes, pues donde aún seguimos teniendo esa problemática de que no se hace es en el sistema federal, ¿no? Sabemos que no tenemos jueces federales y es algo que he criticado en muchas ocasiones. Digo, no es posible que tengas un ministerio público especializado en adolescentes, que te pidan peritos especializados en adolescentes, defensores especializados, asesores jurídicos especializados, jueces especializados, y de pronto el que va a resolver al final va a ser un juez federal no especializado en adolescentes, porque pues a la federación no le ha dado tiempo, dicen que no tienen recursos, etcétera, etcétera, para tener juez especializado. Entonces yo creo que aquí sí ya urgiría tener jueces federales especializados en adolescentes, tan solo para que entiendan el tiempo de la problemática, ¿no? De que aquí no es como tú tardas un mes en adultos, aquí un mes es fatal para el sistema de justicia para adolescentes, ¿no? Y muchas veces, aunque se especifique esta necesidad de urgencia por tratarse de un asunto de adolescentes, pues a veces se tardan un poco más. Gracias, maestra. Y sí, digo nada más para no confundir al público. Maestro Benja hizo la pregunta respecto a la medida cautelar, ¿no? Porque el internamiento, estamos hablando de medidas de sanción, pero sí justo la ley hace esa especificación que la medida cautelar de internamiento no puede durar más de 5 meses, pero sabemos que en Ubuntu dura hasta un año, 2 meses. Entonces, cuando lo alegas, a mí me pasó, maestra, en control, ya llevaban como 9 meses y dice la juez de control, pues es que se ha alargado porque usted no ha venido a las audiencias. Y yo así de, perdón, pero pues el adolescente ha tenido el defensor público y esta tardanza ha sido porque el Ministerio Público sigue buscando sus órganos de prueba en juicio. Entonces, pues no ha sido atribuible a la defensa en atención a que el adolescente ha estado representado por el defensor público.
O sea, no es que se haya suspendido porque no haya venido un defensor, ha estado presente el defensor público, ¿no? Entonces, a veces esos criterios nos encontramos allá por Tumbuntu, ¿no? Aquí en México hemos de aclarar, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito al tema de medidas de sanción. Maestra, ah, digo, por ejemplo, en cada código de la entidad, cada código penal de la entidad tiene su criterio para individualizar penas, ¿no? En adolescentes también tenemos un criterio para individualizar medidas de sanciones. ¿Cuáles son los factores principales que se toman en cuenta para graduar el grado de culpabilidad o el grado de... Sí, es así, ¿no, maestra? Sí, es un grado de culpabilidad a final de cuentas en temas del 20 de la ley. Está apagado su micro, maestra. Perdón, ahí se me fue. Que de pronto estoy tosiendo, entonces le apago cuando no hablo. Sí, efectivamente, dentro de nuestra ley nacional nos especifica el artículo 145 cuáles son las reglas para determinar la medida de sanción. Entonces, nos especifica, por ejemplo, un primer punto en el que las medidas privativas de libertad, por ejemplo, no las podemos poner a las personas que al momento de la comisión de la conducta tuvieran entre 12 años cumplidos y menos de 14. Entonces, es el primer punto que tenemos que considerar para la imposición de medidas de sanción, de acuerdo a nuestro 145, que si tienes 12 o 13, no te pueden aplicar medida de internamiento. Insisto, es al momento de cometer la conducta. Porque en muchas ocasiones creo que es un mito y una pregunta muy común, ¿no? Y dicen, bueno, es que ¿qué pasa si la comete a los 13, pero pues mientras lo detienen ya tiene 14 o 15 o 16 o 18? Bueno, no, de cualquier forma no le podemos imponer una medida de internamiento porque lo que estamos considerando es el momento de la comisión de la conducta. Después, el segundo punto que nos establece este 145 es que que a los chicos bueno, perdón, que en estos casos la duración máxima de medidas de sanción no privativas de libertad, el tiempo máximo que les podemos poner es de 1 año y solamente una medida. Entonces tenemos ya la primera regla. Es decir, si tenemos un chico que cometió la conducta teniendo 12 o 13, tenemos que tomar en cuenta estos 3 puntos. Primero, que no puede decretarse medida en internamiento. Segunda, que solamente le podemos poner una medida de sanción. Y tercero, que el tiempo máximo de esa medida de sanción en libertad tendría que ser de 1 año. Entonces, ahí ya nos hace una diferencia importante, ¿no? Así como en adultos, las diferencias las hace principalmente el delito y cada delito ya nos va especificando las posibilidades de penas. En adolescentes, los grupos etarios, es decir, la edad en la que comete el chico la conducta, es lo que nos va a ir dando las reglas, aunado también a los delitos, ¿no? Pero principalmente es el grupo etario. Y después, el segundo párrafo de este 145 nos habla del siguiente grupo, es decir, las personas que cuando cometieron la conducta tenían entre 14 y menos de 18 años. En este caso, une a los dos, de 14 a menos de 18. Aquí sí se les puede poner hasta 2 medidas de sanción y se podrá determinar el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad y privativas de libertad. Y aquí ya se pueden establecer en forma simultánea, alterna o sucesiva, siempre que sean compatibles y que la duración conjunta de estas pues se adecue a lo que establece este mismo artículo, ¿no? Y ya nos especifica también el otro punto que nos comentaba Benja hace un momento, que es que las medidas privativas de libertad únicamente las vamos a tener como medida extrema por el tiempo más breve que proceda. Y en este caso también un punto muy importante es que ya nos establece el tiempo máximo de las medidas de sanción. Por ejemplo, si tenemos un chico que al momento de cometer la conducta tiene entre 14 y menos de 16, es decir, 14 y 15, la duración máxima de las medidas de sanción que podamos poner, ya sea de medida alterna sucesiva, como se señalaba previamente, va a ser de 3 años. Y la duración máxima de medidas de sanción a los chicos que al momento de la comisión de la conducta tuvieran 16 o 17, menos de 18, pues, sería de 5 años. Pero siempre y cuando sea alguna medida privativa de libertad, es únicamente cuando sea alguna de las conductas previstas en el 164.
que ahorita vamos a, bueno, yo creo que es un tema importante que tenemos que comentar, cuáles son estas famosas preguntas del 164. Y hay un tiempo, perdón, un punto bien importante, que esto creo que sobre todo en muchos asuntos mediáticos ha dado lugar a platicarlo, es que el penúltimo párrafo de este 145 nos dice que para la tentativa punible no procede la imposición de medidas de sanción privativas de libertad. Entonces, si tengo una tentativa punible de homicidio, de feminicidio, de secuestro, de lo que sea, si es tentativa, no va a proceder la medida de sanción privativa de libertad. Entonces, creo que es ahí donde de pronto... Perdón, perdónme. Ay, no sé si quieran continuar. Sí, maestra, tome aire, tome agua tantito. Este, justo como recalcaba la maestra, ¿no? Recuerden que el tema de medidas de sanción va a ir también los tiempos máximos de medidas de sanción atendiendo al grupo etario, ¿no? Primer grupo etario 1, segundo grupo etario 3, tercer grupo etario 5. Por acá, maestra, en el chat, bueno, no en el chat, en el Facebook, los amigos que nos saludan, está la maestra Shesid, está Alberto Pérez, nos saluda desde Ensenada, Baja California. Nos pregunta Oyuela Tul, en temas de internamiento preventivo, ¿cómo se superan las medidas de cautela? ¿No? Bueno, yo creo que habla más bien respecto a los riesgos procesales. Recordar también que en riesgos procesales se aplica de manera supletoria 153, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales y van a ser los mismos riesgos procesales, ¿no? Obviamente tiene sus diferencias, porque por ejemplo a mí me pasaba hace no mucho en un debate de medida cautelar, Ministerio Público y Asesoría Jurídica solicitaban que fuera una medida cautelar de internamiento, amigos, porque el adolescente no exhibía un comprobante de domicilio a su nombre, ¿no? Entonces, pues evidentemente no puede ser eso. ¿Por qué? Porque el adolescente ni siquiera tiene capacidad para contratar un servicio atendiendo al tema de contratos, ¿no? Entonces, eh, van a ser los mismos parámetros, sin embargo, los argumentos van a ser distintos respecto a este punto de tema diferenciado o trato diferenciado de los adolescentes, ¿no? Pero pues, igual, que tenga un domicilio, que tenga un arraigo domiciliario, que tenga un asiento familiar, respecto a riesgos de detención muy similares. Un día incluso, maestra, me trataron de debatir respecto al quantum de la pena. Dice Ministerio Público, es que se deje en internamiento por el quantum de la pena. Hablando de medidas cautelares, ¿no? Un poquito dando respuesta a lo que nos comentaban acá en Facebook. Pero pues para empezar en adolescentes pues justamente no hay penas, ¿no? Hay medidas de sanción y ya incluso la Corte se ha pronunciado que el atender al solo quantum de la pena para justificar un riesgo procesal incluso es vulnerar el principio de presunción de inocencia, ¿no? ¿Cómo sigue, maestra? Mejor. Ay, más o menos, pero bueno, voy a tratar de seguir. Vale. Bien, maestra, pero le preguntaba, bueno, ya nos explicó respecto a los grupos etarios, respecto a que solamente va a ser por delitos del 164, pero ustedes como jueces de ejecución, ¿qué consejo nos dan a nosotros litigantes? ¿Con qué debemos de llegar nosotros para buscar una medida de sanción, a lo mejor en libertad? ¿Qué es lo que toman en cuenta? Bueno, aquí precisamente, bueno, aquí, bueno, no pudiéramos decir, ¿no? Así como consejo, porque creo que sí, cada cabeza es un mundo y creo que cada sala de justicia, a veces de pronto cada juez considera que tiene la verdad. Creo que no hay una verdad absoluta, creo que no hay una verdad máxima. Creo que de pronto, pues hay criterios sumamente diferentes. Sin embargo, la ley sí nos dice que cómo es que debiéramos tomar en consideración las medidas de sanción, ¿no? Si nos dice que debiéramos tomar en consideración para determinar un internamiento o no. Algo creo que para mí es muy importante es que en el caso de adolescentes sí se tienen que tomar en consideración en las circunstancias individuales, sociales y familiares, pero en beneficio del adolescente. Y concretamente, el artículo 148 es el que nos habla de cuáles serían los criterios para la imposición de individualización de las medidas. Aquí, pues sobre todo, pues tendríamos que fijarnos desde nuestra etapa intermedia para verificar
sabemos que ofertamos desde ese momento las pruebas para la individualización de la medida. Entonces, desde aquí tendríamos que ir pues enfilándonos, aunque no lo quisiéramos, en verificar los criterios para la individualización de medidas. Y aquí sería, por ejemplo, el primer punto que nos habla el 148 es de los fines establecidos en la ley. Entonces, ¿cuál es el fin principal? Pues es un fin socioeducativo, es el fin de generar capacidades y competencias en el adolescente, es el fin de la reinserción social y familiar. Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta como fin, ¿no? Como primer punto del 148 y verificar, ¿no? Si yo tengo un adolescente que a lo mejor pues está por entrar a la preparatoria o es estudiante o cuál es el fin socioeducativo que yo quiero lograr. Que recordemos que no es el fin castigo, sino que tengo que demostrarle al juez que si el fin es socioeducativo, realmente qué tipo de medida es la mejor para él, si yo lo que quiero es un fin socioeducativo. El segundo punto que nos marca el 148 es que debemos considerar la edad de la persona adolescente y lo que les decía, las circunstancias personales, familiares, económicas y sociales, así como su vulnerabilidad siempre a su favor. Y esto porque en alguna ocasión veía yo por ahí algún ministerio público que quería ofertar los estudios de personalidad del adolescente, pero como para tomarlos en contra. Y no, aquí el 148 nos dice que lo debemos tomar siempre en su favor. Entonces, si hay alguna situación em, individual, familiar, económica, social, alguna vulnerabilidad, siempre lo vamos a tomar en su favor. Entonces, pues ahí sería un punto que tendríamos que verificar desde, insisto, desde la intermedia. Otro punto que va a tener que ver para graduar qué tipo de medida le pudiéramos imponer es obviamente la comprobación de la conducta, qué grado de participación tuvo el adolescente. Además, la fracción cuarta habla de las características del caso concreto, las circunstancias y gravedad del hecho. Porque aquí, obviamente, pues no es lo mismo, a lo mejor un homicidio que otro, no es lo mismo, aunque pueda parecer extraño, una violación a otra. Sabemos que hay violación equiparada, una violación agravada, una violación simple. Entonces, hay que ver las circunstancias del caso, las características concretas y la gravedad del hecho. Y también el mismo artículo nos dice que tenemos que tomar en consideración especialmente aquellas circunstancias que puedan atenuar o agravar la responsabilidad del adolescente. Otro punto que tenemos que tomar en consideración es qué posibilidad tiene el adolescente de cumplir esa medida de sanción que se está planeando. Otro punto también no podemos dejar de lado a la víctima y es el daño causado por la persona adolescente y qué esfuerzos ha hecho por reparar ese daño. Y en general también nos autoriza este mismo artículo a cualquier otro supuesto que establezca la legislación penal, siempre que no sea contrario a los principios y fines de la ley. Y bueno, obviamente también pues tendríamos que tomar en consideración, hay puntos especiales, excepcionales. Por ejemplo, si estamos hablando de una adolescente gestante, si nuestra adolescente está embarazada, sí, obviamente tendremos que hacerlo valer. Es un punto que también se maneja en el 148, además en el 208 y 209 de la ley, que son casos cuando se trate de una adolescente gestante o cuando sea una adolescente madre, cuidadora única o cuidadora principal de su hija e hijo, o cuando se trate de una adolescente madre de un niño o niña con discapacidad. Entonces, si llegáramos a tener alguno de estos supuestos, aquí incluso la ley nos dice que se debe considerar el sustituir la medida de sanción de internamiento por encontrarse en alguno de estos supuestos. Entonces, creo que aquí sobre todo lo que tendríamos que demostrar son las condiciones muy particulares, condiciones de vulnerabilidad del adolescente o de su familia que nos puedan ayudar en una medida que sea realmente para el fin del sistema. Ok, maestra. Maestra, pudiéramos concluir que el internamiento, en términos así coloquiales, va a ser cuando el adolescente va a estar mejor adentro que afuera. ¿Se puede hacer esa afirmación? Pues pudiéramos decir, ¿no? A lo mejor digo, es como muy arriesgado decirlo, pero creo que sí, es decir, ¿qué es lo que va a premiar? Decíamos que el 18 constitucional, el interés superior del adolescente. Entonces, ¿cuál es el interés superior del adolescente? Y tenemos que entender que el interés superior del adolescente es totalmente individual. Es decir,
podemos tener 3 personas por lesiones o 3 personas por homicidio y cada una tiene un interés superior totalmente individual, totalmente particular. Es decir, no todos los adolescentes su interés superior, así como decimos, oigan, ¿qué es mejor, estudiar o trabajar para un adolescente? Bueno, pues es que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, hubo algún día de un adolescente que originalmente se le puso una medida en libertad con obligación de estudiar y a los 4 meses ingresa un escrito donde dice que él necesita trabajar porque pues ya está embarazada su novia y ahora necesita, pues juntar, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es que aquí el interés superior cambió, ¿no? A lo mejor aunque en un mundo ideal pues sería en un mundo ideal estar con la familia, estar estudiando, pues no todas las historias son así. No es tan sencillo decir, sí, claro, lo mejor es estar en la familia estudiando. Hay casos que por misma protección del adolescente y por la misma situación de las condiciones familiares individuales, en momentos sí llega a ser interés superior el internamiento. Sí, justo, maestra, porque pasa, digo, amigos que nos ven y nos escuchan, insisto, este es el gran conflicto y el gran obstáculo que tenemos en adolescentes, tratar de permear este tema de especialización, este tema de trato diferenciado, este tema de que en una lógica de un penalista normal nos pudieran decir, no, pues ¿cómo crees? Pues si a ti te pagan para sacarlo, ¿cómo que vas a hacer todo para que se quede? ¿No? Pero hay algunas situaciones, por ejemplo, a mí me ha pasado con los chicos de delitos contra la salud, por ejemplo, los detienen por delitos contra la salud, pero pues francamente es parte de la delincuencia organizada, ¿no? Pues un chico que es usado como mula, como para efecto de estar pues, repartiendo vicio, y que sí en muchos de los casos el juez es, ¿sabes qué? Mejor te dejo en el internamiento, primero por tu protección, o sea, porque al final de cuentas tu vida está en riesgo. Segundo, también eres adicto, desintoxícate, ¿no? ¿Por qué no te dejo afuera un tema de desintoxicación? Pues porque al tener la información que se ha vertido en juicio, pues ya lo has intentado varias veces y no se ha logrado. Tu tema social, tu tema familiar, toda tu familia se dedica a este tema. Entonces, a veces el internamiento, como bien refiere maestra, es una buena opción. Y como yo recuerdo mucho, no sé si recuerden, allá en el Congreso de Toluca, que la maestra Patti Jardines refirió que mucha gente piensa que el internamiento es una segunda oportunidad, ¿no? Es una buena segunda oportunidad, pero que para muchos adolescentes incluso es la primera oportunidad. O sea, por el Exacto. contexto social en el que viven, a veces el internamiento o esta experiencia de estar sujetos a un sistema de adolescentes es incluso para muchos la primera oportunidad que tienen, ¿no? El primer contacto que tienen con la escuela, el primer contacto que tienen con un deporte, entonces es bien bonito, pero híjole, sí nos llevamos nuestras descalabradas, ¿no, maestra? Sí, yo creo que concuerdo, ¿eh? Para muchos es la primera oportunidad y es bien difícil entenderlo. Y yo siempre se los digo, es muy difícil entenderlo cuando a lo mejor nosotros hemos tenido otra vida y ni siquiera imaginamos que existen mundos tan diferentes y mundos tan desfavorables y mundos tan complejos para los niños. Y aquí ahorita recordé dos historias de esto que nos comenta. Hace muchos años llegó un chico era un delito contra la salud. Y fue el abogado. El abogado nos decía que pues él incluso había sido jefe de la mamá de este niño. La mamá estaba desafortunadamente ya muy mal de cáncer. Y el abogado hizo todo lo posible por obtener la libertad, ¿no? Y bueno, él se basó en unas cuestiones de los peritajes, algunos detalles técnicos. Y sí, obtuvo la libertad en juicio de este adolescente. Insisto, la mamá ya iba a las audiencias sumamente mal. El abogado regresó como un año después y literal, solo para expresar su sentimiento de culpa porque ya ni siquiera regresó por un asunto. Y nos dijo, no saben lo arrepentido que estoy de haber logrado esa libertad. Dice, ahora me siento todavía más comprometido con la mamá. La mamá falleció y resulta que ahorita que falleció, o sea, en el transcurso de ese año que lo dejamos de ver, falleció la mamá y este chico pues siguió en la venta y ahora ya era líder de plaza aquí en Pachuca y lo vuelven a detener, ¿no? Pero ahora ya como líder, ya siendo adulto. Entonces, él nos decía que él se sentía muy arrepentido porque él sentía que de una u otra forma aunque él había intentado la libertad porque creyó que era lo mejor para él, pues vio que al final lo que a lo mejor iban a ser unos años de internamiento, pues ahora ya iba a ser sumamente difícil que obtuviera su libertad porque ahora ya estaba involucrado en muchas más cosas de la delincuencia organizada.
Entonces, él nos decía que él se sentía muy mal y pues más que ahora ya ni siquiera la mamá de este chico vivía, ¿no? Entonces, yo creo que así es. Hay veces que es todavía un tiempo de reflexión, como que todavía es un tiempo de encauzar el camino y que es obviamente muy doloroso, ¿no? Nadie quisiera pasar por eso, pero yo creo que en ocasiones sí es necesario el llegarlo a pasar así. Y otro caso de un chico que ahorita, como dice, ¿no? Para muchos es la primera oportunidad. Había un chico hace muchísimos años, en tiempos todavía de tutelar, que llegaba cada rato por robo. Y me acuerdo que un viernes le dimos la libertad y el lunes me dicen, ya llegó otra vez fulanito. Y yo dije, ¿cómo otra vez? Y voy por él y lo pido en la guardia y recuerdo mucho que venía corriendo en el patio central, pero así, saltando, como feliz. Y ya llega conmigo y le digo, otra vez. Y le digo, ¿y ahora qué pasó? Y me dice, no, dice, es que mire, iba yo pasando y me dice un policía, oye, ¿tú no viste quién le robó unos tapones a un coche color, a un bocho color cereza? Y le dije, no, no sé, dice, yo se le robé un coche rojo, pero no a no a un cereza. Pero este chico ya lo dice con alegría y que creen que él utilizaba como pantalones de cargo y ahí ya traía siempre doblada su acta de nacimiento, porque él sabía que en cuanto le decían sacaba su acta y llévenme al tutelar. Y él decía eso, ¿no? Una ocasión en un curso les preguntaron, oigan, la verdad aquí, ¿cómo los tratan? Y ese chico dijo, la verdad yo pienso que deberían tratarnos un poquito peor. Este, dice, por cómo nos hemos portado, ¿no? Y él, la realidad es que afuera no tenía pues ningún apoyo, ¿no? Familiar, perdón, ni de ningún tipo. Entonces, ay, perdón, me creo que él sí buscaba esta posibilidad de estar en el interior. Creo que él mismo lo provocaba porque era un lugar, pues, donde se decía, ver, ¿Cuánto tiempo estuviste de internamiento? 3 años, 5 meses, 22 días. Ya, no es cierto, el Si maestro me Benjamín. preguntas mañana, no me voy a acordar qué cifra te dije. ¿Qué A ver, opinas, amigo? creo que ahorita la maestra Ivonne toca un tema interesante, pero hasta cierto punto preocupante. O sea, ¿en qué sentido? Que una persona, dadas las condiciones particulares de su entorno social, haya preferido generar conductas delictivas para regresar al tutelar, me habla de un tema bien denso. O sea, si lo analizamos, ahorita hasta nos podemos reír, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? O sea, realmente sus redes de apoyo estaban tan nulificadas, por no decirlo de otra manera, que prefería robarse los tapones de un bocho rojo, no cereza, para regresar al tutelar. Eso es lo que hemos hablado muchas veces, que dice el doctor Hidalgo Murillo, la causa precedente, que nos lleva a un tema de responsabilidad social. O sea, el tema de, muchas veces el tema de la delincuencia juvenil es un tema de responsabilidad social. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese entorno? sí, totalmente. Yo creo que es un tema muy complicado, ¿no? Yo creo que siempre los adolescentes realmente son un grupo vulnerable. Y siempre lo he comentado, ¿no? Antes de que ellos lleguen a cometer una conducta, antes fueron víctimas. Víctimas de algo, víctimas de desamor, de falta de educación, de falta de alimentación, de falta de cuidados, víctimas de algo. O sea, no es común que un chico que teniendo todos los elementos simplemente lo haga, ¿no? Siempre hay un llamado de atención. Y también bueno, aclarar, ¿no? Para los que entraron después y a lo mejor no escucharon la historia completa. Que lo aclaramos, ¿no? Que esto fue hace muchos años, por eso utilizamos o utilicé en ese momento el término de tutelar, porque fue un hecho que sucedió hace muchísimos años, ¿no? Porque todavía hay gente que de pronto encuentras y que dicen, ah, es que el tutelar, no, pues para recordarles que ya tutelar no existe hace muchísimos años, pero esto sí lo manejé así porque fue un hecho que sucedió hace muchísimos años, ¿no? Hace
como 18 años, yo creo. Ok. Sí, maestra, pues, todo un tema complejo. Yo la verdad es que más, entre más me especializo en este tema, o entre más asuntos veo de este tema, menos quiero practicar, ¿no? Porque, porque es un conflicto, yo siempre había dicho que para ser penalista, por ejemplo, pues no tienes que tener sentimientos, ¿no? Tienes que poner tu corazón frío y ahí guardarlo y no nos interesa lo que piense, no, más bien, no nos interesa el, ay, pobrecito, está en la cárcel, ¿no? Al final de cuentas, pues uno lo ve desde la perspectiva profesional y cometió una conducta, pues tiene que continuar su proceso. Pero en adolescentes, la verdad es que me he tocado con cada tema y con cada asunto que dices, ¡ay! ¿En serio? ¿No? Pero justo, pues porque empiezan muchos factores, el tema de la especialización, justo este tema, fíjense, les comparto, hace no mucho fui a Ciudad de México, un adolescente de 13 años, le iban a formular imputación por una violación equiparada, pero no era de 12 años, había cumplido 12 años. Eh, real, o sea, cuando entra el adolescente a la sala, no lo dejaba pasar el oficial. Dice, no, aquí no pasan menores de edad. Y le dice la mamá, no, es que es el adolescente, pero es que su cara era de un niño muy chiquito. O sea, se veía muy, muy chiquito, ¿no? Ya ahí platicando con él y demás, el abogado que me invita al asunto me dice, oye, Lick, es que sabes que no nos ha querido decir qué pasó. Lo mandamos con una psicóloga particular. La psicóloga medio le sacó algunas cuestiones y la psicóloga nos dijo que él tenía un sentimiento de enojo, porque él cuando fue víctima no hicieron todo este show, que por qué sus papás no hicieron todo este movimiento que están haciendo en contra de él ahorita que lo acusan, ¿no? Entonces, puta, esa idea me entró así, ya, la verdad es que ya no me dejó actuar como profesional. ¿Por qué? Porque yo, sale el juez, le digo, señor juez, mínima intervención, pues medie, ¿no? O mándelo a mediación. Sí sé que es un tema de violación que posiblemente no es mediable por temas del 164, pero es primer grupo etario y aparte acá en Ciudad de México sí nos permiten celebrar soluciones alternas en estos delitos de que ameritan interna, bueno, más bien del 164. Entonces, me dice el juez, ¿sabes qué? No te lo voy a mandar así luego, luego. Vamos a esperar a hacer la formulación de imputación y una vez hecha la formulación de imputación ya la derivo. Circunstancia que también veo un poquito incorrecta, platicaba este tema con Octavio y me dice, no, es incorrecto, ¿por qué? Los efectos de la formulación de imputación es que corra tu término para que resuelva su situación legal. No puede suspenderla y mandar la derivación, ¿no? Pero bueno, ahí el juez hizo un análisis de los principios rectores y demás, formuló imputación, derivó a justicia restaurativa y afortunadamente en justicia restaurativa llegaron a un buen puerto, ¿no? Pero pues eso en adultos no me pasaría, ¿no? O sea, eso en adultos digo, pues, me vale, te están atribuyendo, hay que demostrar que no y listo. Pero en adolescentes se vuelve bien complicado. Entonces, a todos los amigos que nos ven, no es un tema fácil. Yo siempre critico este tema de que pues, puedes tener la cédula, pero el tema de la especialización sí es una cuestión distinta, ¿no? Y yo me siento muy afortunado, queridos amigos, de tenerlos acá conmigo, de que aporten a mi formación y que compartan con la comunidad SICAJU todo este conocimiento que tienen, porque sí es mucho de sensibilizar, maestras, sí es mucho de intentar cambiar el chip del abogado penalista. Siempre les digo que cualquier abogado puede ser penalista, pero no cualquier penalista puede ser especializado, ¿no? Si hay un tema ahí bien, bien grande de reeducar y demás. Maestra, por último, para ya despedirnos, ¿qué pasa si un adolescente no cumple su medida de sanción? ¿Hay reaprensión en adolescentes? Sí, depende también de qué tipo de conducta. Cuando un adolescente queda ya con una sentencia ejecutoria, hay todavía un caminito, ¿no? Es que el juez de ejecución lo primero que hace es pedir un plan individualizado de ejecución. Este plan va a contener las actividades que va a hacer, no importa si es en internamiento o en libertad. Es decir, si es en internamiento, tal vez diga, pues levantarse a las 6 de la mañana, hacer limpieza de dormitorio, hacer tal cosa, a las 7 bajar a desayuno, 7:30 entrar a la escuela, tal, 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 tal. Nos va a decir. Y si es en libertad, vamos a suponer que le ponen una libertad asistida también. Tiene que decir, bueno, el adolescente en este año de libertad asistida, el plan que se tiene es que curse su preparatoria o que termine la secundaria. Además, va a hacer un servicio social, va a hacer deporte, va a hacer esto, 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 esto. Y a partir de ahí, independientemente de que esté interno o externo,
Cada 3 meses tiene que haber un informe. Cada 3 meses tienen que informarnos cómo va este adolescente. Entonces, eso a mí me parece maravilloso del sistema, porque muchas veces cuando alguien me dice, oiga, pero ¿qué pasa si ya, clásico, ¿no? Que dices, oye, el tiempo máximo para un adolescente de 14 y 15 es 3 años. Muchas veces me preguntan, oye, pero ¿qué pasa si ya pasaron los 3 años y no cambió? Bueno, ahí hay varios puntos, ¿no? Y les digo, bueno, primero, pues el cambio no es como algo que esté previsto en la sentencia, ¿no? Pero sobre todo digo, lo primero es que ahí hubo un mal juez de ejecución. O sea, no puede ser que tú como juez de ejecución tengas el primer reporte de los 3 meses que está mal, que no ha cambiado y no tomes ninguna medida, que pasen los siguientes 3 meses y el siguiente informe de 3 meses y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y te lleves así los 3 años sin hacer nada. Entonces ahí el juez de ejecución de inmediato, ¿no? Si ves que a los 3 meses está hablándose de un incumplimiento, si está hablándose de que tal vez la familia no se ha acercado, pues tienes que dar instrucciones para lograr los fines del sistema, ¿no? Que tal vez se busque a la familia, se refuercen las acciones, no sé. Entonces ahí el juez de ejecución, por eso es que cada 3 meses te van informando el avance. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que era un servicio social y te informan, no está cumpliendo el servicio social. Bueno, el juez debe dar vista a las partes. ¿Por qué? Puede ser que a lo mejor sea una causa justificada, ¿no? Y que diga el adolescente, bueno, sí, es que no he ido porque, pues he estado enfermo, me pasó esto, 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 y solicito el cambio de medida, porque ahí las medidas las podemos modificar. Entonces, ¿qué pasa? O las condiciones del cumplimiento simplemente, que diga, bueno, pues no puedo porque me pasó esto y solicito el cambio de medida. Alguna vez me tocó un adolescente que él de pronto su abuelita cayó muy enferma y él era el único cuidador y me decía, es que ahorita pues no puedo salir a trabajar, me parece. Entonces, bueno, y se cambiaba, ¿no? O no era un servicio y pues vimos cómo cambiar el servicio de forma. O puede ser que ante ese incumplimiento el juez le puede exhortar en la audiencia al cumplimiento o si de plano si se evidencia un incumplimiento real, bueno, pues ahí ya podemos determinar una modificación de medida. Obviamente, siempre ciñéndonos a los parámetros que comentábamos, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de delito de 164, etcétera, etcétera, pero sí se puede modificar tanto en beneficio cuando sea de imposible cumplimiento o incluso ordenar la modificación de medida cuando fue un incumplimiento grave. Ok, maestra, muchísimas gracias. Amigo Benjamín, ¿alguna pregunta? Yo creo que es un tema interesante. Hay un tema que me gustaría platicar, el tiempo ya no nos da, pero sí me gustaría ver si podemos tener a la maestra Ivonne en otro momento, espero que sí. Por toda esta cuestión que ya hemos hablado incluso con la maestra Nancy, pero desde el punto de vista de alguien que fue juez de ejecución, ¿qué sucede con la reparación del daño? Creo que ese es uno de los principales temas de justicia penal para adolescentes y creo que es un tema que da para mucho. Entonces, digo, de entrada agradecerte, Ivonne, por este tiempo que nos regalas, pero sí me gustaría comprometerte para ponernos de acuerdo para otra sesión. Muchas gracias. Sí, pues el tema de reparación de daño yo creo que sí es, híjole, un tema muy, muy, muy difícil, ¿no? Y que a veces tal vez no hay demasiadas salidas. Pero sí, ya lo platicaremos. Comprometida queda entonces, maestra, ¿vale? Sí, con gusto. Ya ve cómo es un encajoso este señor Benjamín. Nada se buscó el momento exacto para... No, no puede ser. Amigo Benja. Pero el día de hoy te agradezco tu ambición y tu encaje. Gracias, amigo. Por supuesto que lo hice con todo. Sabía que me ibas a probar esto, entonces no te quejes. Querida maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. De verdad, sabemos tus compromisos, está un poquito malita de salud, pero muchas, muchas gracias por siempre estar disponible. Usted sabe que es de casa, sabe que es la consentida, no le diga a nadie más, pero Qué lindo. muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, si nos lo permite, la tendremos más adelante. Incluso estaría padre que, pues que a lo mejor estuviera usted y la maestra Nancy y ahí intentar debatir respecto a este tema de reparación de daño, obviamente de expertas como ustedes, y nosotros aprender aún más con ustedes. Maestra Ivonne, muchísimas gracias. Esperamos verla pronto y pues bueno, a todos los amigos que nos ven, amigo Benjamín, para despedirte. Amigo, siempre un placer verte, ¿no es cierto? Pero pues por cordialidad lo digo, lo sabes.
Ivonne, muchas gracias por este tiempo. Sabes el estima que se te tiene en lo personal, en temas académicos también, y nos estamos viendo pronto, espero. De verdad, muchas gracias. Saben que yo sí es real, yo sí de verdad están en mi corazón como personas, como amigos, como seres humanos y en lo profesional como abogados también. Toda mi admiración y respeto y siempre me da un montón de gusto. De verdad que nada más los veo y ya, me hacen el día. Muchas gracias, amiga. Amigo, por favor. Y maestro Benjamín, muchísimas gracias a los dos por darse el tiempo y acompañarnos en este programa. Y pues a todos los que nos están viendo, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus comentarios en Facebook. Recuerden que este programa se va a YouTube para que lo vean, aprendan un poquito más respecto al tema de medidas de sanción y pues bueno, invitándolos una vez más a la oferta educativa que tiene SICAJU. Puntualmente a tanto al maestro Benjamín como a la maestra Ivonne Ruiz Herón la ven en la maestría de Administración y Procuración de Justicia y especialidad en Justicia Penal para Adolescentes. Tenemos también maestría en Amparo y Constitucional, Civil y Familiar. Y, ¿cuál me falta? Civil, Familiar, Constitucional, Amparo. Y ya, ¿no? De maestrías. Ciencias penales, administración y procuración de justicia con especialidad en justicia penal para adolescentes, derecho constitucional amparo y procesal civil y familiar. También las especialidades, tenemos especialidad en Derecho Administrativo Sancionador, Derecho Laboral y Derecho de Ejecución de Sanciones, ¿sale? Entonces, a todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Tenemos un gran programa también, entonces los esperamos. Y cuídense mucho, maestra Ivonne, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros también la queremos muchísimo y sabe que la valoramos, la respetamos y la admiramos mucho. Hasta Muchas pronto. gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Bonita tarde a todos. Gracias.